Bien, muchachos, buenas tardes. Soy el docente Leopoldo Huerta Caldas del área de matemática física. Hoy tendremos nuestra primera sesión titulada Progresión Geométrica. ¿Por qué esa sesión? Porque justamente Minedo está impartiendo ese mismo tema, ¿no? Entonces, para poderlo reforzar, entonces veamos rápidamente sobre progresión geométrica, ¿no? Dice, si en cada par de términos consecutivos de ellas hay una razón constante, denominada factor, o razón geométrica de la progresión. Entonces, sea la progresión geométrica 3, 6, 12, 24. La razón va a estar entre estos dos pares de términos. Entonces, ¿cómo lo hallo? Dividiendo el último término entre el anterior. Porque estos pares de términos, el último es 6 y el anterior es 3. Entonces, R va a ser igual, como acá está escrito, 6 entre 3. Igualito, del mismo modo, estos dos pares, ¿no? 12 entre 6. De la misma manera, estos dos pares, 24 entre 12. ¿Por qué? Porque 24 es último de 12, ¿no? Entonces, de esa manera se dan cuenta que la división me da así, ¿no? Y el resultado, ¿cuánto es? Como no sé, coloco R, ¿no? Pero si yo efectúo la división, entonces será pues 2 entre 3 igual a 2. 12 entre 6 igual a 2. Y 24 entre 12 igual a 2. Entonces, la razón es igual a 2. Se dan cuenta que esta razón es constante, ¿no? ¿Y por qué dice factor? Porque si con este 2 multiplico al primer término, me sale el segundo término. A este término 6 o 2 multiplico por 2, me sale pues el siguiente término. Y a este término multiplico por 2, me sale el siguiente término. ¿Se dan cuenta? 2 por 3, 6. 2 por 6, 12. 2 por 12, 24. Así sucesivamente. ¿Qué significa que hay más términos, no? N cantidad de términos. Bien. Para ello es importante utilizar esta fórmula. La fórmula de PG, ¿no? PG significa progresión geométrica. Y justamente esta formulita me va a servir para hallar el último término. También va a servir para hallar el término 1. También va a servir para hallar término, la razón, ¿no? Entonces, A sub n va a ser igual a sub 1 por R elevado al exponente n menos 1. Ahora, ¿qué es A sub n? Es la cantidad de términos. En este caso, como no conozco cuántos términos hay, estoy representando por n, ¿no? Por eso digo término n, ¿no? Digo A sub n va a ser igual a sub 1. ¿Y A sub 1 quién es? El término 1. Y R es la razón, ¿no? La razón ya saben cómo se halla, ¿no? Se halla mediante un cociente de ambos términos, ¿no? Utilizando una división, ¿no? Entonces, para hallar el término último va a ser igual el término 1 por la razón, pero elevado al exponente n menos 1. ¿Quién es n? Y hemos dicho que cantidad de términos, ¿no? Cantidad de términos menos 1. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces veamos un primer ejemplo, ¿ya? A ver qué dice. Ejemplo 1. Calcular el término 24 de la PG. ¿Y qué significa PG? De la progresión geométrica, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son mi progresión geométrica? 4, 12, 36, sigue, ¿no? Entonces significa que hay más términos, ¿no? Y ni cantidad de términos. Entonces, para mí, el primer término, ¿quién es? 4. Y el último, n, ¿no? Por eso coloco A sub n. Entonces, ¿cómo lo hallo la razón de esa progresión? R va a ser igual. Mira, estos dos pares de términos, entonces, R va a ser igual. El último
entre el anterior. El último entre el primero en este caso, ¿no? Entonces R va a ser igual 12 entre 4. ¿Igual cuánto? 3. De la misma manera. También puede hallar estos dos términos, ¿no? 36 entre 2 igual a 3. Se dan cuenta que la razón es constante, ¿no? Así, de esa manera, puede seguir hallando hasta n cantidad de términos, ¿no? O n razones, ¿ya? Entonces, y aplicamos pues la fórmula, o aplicando la fórmula tenemos, ¿no? A sub 24 va a ser igual, el término 24 va a ser igual 4 que multiplica, 4 sobre el término 1 que multiplica 3, que es la razón, elevado a la cantidad de términos. ¿Quién era? 24 menos 1, ¿no? Esa es la razón. A sub 24 va a ser igual 4 por 2 a la 23. Y por lo tanto, A sub 24 es igual 4 por 3 a la 23. Y haciendo las operaciones con su cálculo, o con su calculadora, pues esto sale, ¿no? Les dejo con ustedes. Ejemplo 2. En una progresión geométrica, el término que ocupa quinto lugar, dice que es 48. Y la razón es 2. Hallar el primer término de la progresión geométrica, ¿no? Ahora ya nos pide hallar el término 1. Entonces, tengo datos que es muy importante que van a servir para poder reemplazarlos. A su 1 conozco cuánto vale 48, también conozco mi razón 2. Aplico la fórmula y despejando la fórmula, ¿no? A su 1 va a ser igual a su n sobre la razón, ¿no? Sobre la razón. A su 1 es igual entonces a su n es 48 sobre la razón. ¿Razón cuánto es? 2. Pero elevado a qué exponente? Acá debe haber sido hasta el quinto, ¿no? 5. Pero como n es 5, 5 menos 1, 4. Esa es la razón que he puesto de frente 2 a la cuarta, ¿no? Entonces A su 1 va a ser igual a 48 sobre 16, donde A su 1 es igual a 3. De esa manera ya hemos hallado el término 1 a 1, ¿no? Entonces, seguimos con el ejemplo número 3. En una progresión geométrica, el término sexto lugar es 486 y el primer término es 2. Hallar la razón de la progresión. Ahora en esta ocasión nos pide hallar la razón. Y para igualito, para eso debo colocar mis datos que van a servir bastante, ¿no? Entonces A su n es igual 486, A su 1 es igual a 2. Entonces, cuya razón va a ser igual, ¿no? Despejando esta fórmula, este R va a ser igual a acá está R. He puesto de frente R a la quinta, ¿por qué? Porque habla de 6 términos, ¿no? Pero N6 y 6 menos 1, 5. Ahí está, R a la quinta, ¿no? Ya. Despejo, pues entonces R a la quinta dejo solito. A su 1 pasa a dividir a su n. Y como A su n es igual a 486 y A su 1 es igual a ¿cuánto? 2. Divido, ¿no? Luego divido 486 entre 2, 243. Luego R queda despejado, ¿no? A una potencia lo despejo con una raíz, ¿no? Entonces pasa pues con el mismo exponente, pero esta vez formando índice de la raíz, ¿no? Luego R va a ser igual a raíz quinta de ¿quién? 243. Como repito, acá ya está siendo operado, ¿no? 486 entre 2. Entonces, la razón es raíz quinta 243. En consecuencia, R va a ser igual a 3. Ejemplo 4. En este caso nos pide hallar el lugar 20 de la PG. Tenemos pues nuestra progresión 1 sobre 1000, 1 sobre 100, 1 sobre 10. Y primero ahora hay que saber cuánto vale pues la razón. Porque término 1 ya conozco, ¿no? En otras palabras, A1 conozco ya. ¿Por qué? Porque para hallar el término 20, A sub 20, debemos conocer A sub 1 y la razón, ¿no? Entonces por eso es que la razón va a ser igual a 10. ¿Y cómo así? Aquí mira, el anterior, perdón, el último entre el anterior. El último ante el primero, ¿no? Entonces 1 sobre 100 entre 1 sobre 1000. Entonces acá hay mucha forma de calcular, ¿no? En una división de una fracción. Entonces R va a ser igual, podemos multiplicar así en forma de aspa también, ¿no? O si no, digo, a la división te interpreto como en forma de multiplicación. Entonces, el dividendo escribo tal como está y al divisor lo invierto al lugar, ¿no? Entonces queda así, 1 sobre 100 por 1000 sobre 1. Entonces 1000 por 1, 1000. 100 por 1, 100. 1000 entre 100 igual 10.
De esa manera R es igual a 10. Y luego aplicamos la fórmula, ¿no? Conociendo mi razón, conozco mi A1, ¿no? Entonces aplico mi fórmula. A sub n va a ser igual a sub 1 por R elevado a la menos 1. En consecuencia, A sub 20 va a ser igual a 1 sobre 1000. ¿Por qué? Porque sobre 1000, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer término es 1000, ¿no? 1 sobre 1000. Multiplicado por la razón que es 10 elevado a la 19. ¿Por qué 19? Porque hablamos del término 20. 20 es n, ¿no? Entonces, n menos 1 es igual a 19. Entonces, A sub 20 va a ser igual a 10 a la menos 3 multiplicado 10 a la menos 19, ¿no? ¿Por qué pongo 10 a la menos 3? Porque estos dos, 1 sobre 1000, es lo mismo decir que 10 a la menos 3, porque de este exponente negativo ha salido este 1 sobre 1000, ¿no? ¿Por qué? Porque en una base elevado a un exponente negativo, invierto el lugar base, automáticamente el exponente queda positivo. Esa es la razón, ¿no? Porque 10 al cubo es 1000, ahí está. También de pasada para poder, digamos, acomodarme en esta operación, ¿no? Entonces, por lo tanto, digo, A sub 20 va a ser igual a 10 a la 16. ¿Por qué? Porque la multiplicación de bases iguales, mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces, menos 3 más 19. En otra palabra, 19 menos 3, 16. Y ahí le dejo unas pequeñas tareas, 4 tareas. Allá al término del lugar 12 de la PG, ahí está la progresión. Segundo dice, el primer término de una PG vale 1 y la razón es 2. Hallar el término 7. Y al final te pide hallar el producto de los 7 términos. ¿Qué tiene que hacer acá? Hallar los términos 1 por 1 hasta el término 7. Y todos sus términos multiplican y ya está resuelto el ejercicio, ¿no? Tercero dice, calcula la suma de los 12 primeros términos de la PG. Igualita acá te pide calcular los 12 términos, ¿no? Al final, término por término suma y es lo que te pide. Y el cuarto ejercicio dice, el segundo término de una PG es menos 18 y el quinto término es 16 sobre 3. Calcular el cuarto, ¿no? Aplica la fórmula, de esa manera sale, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver un problemita con progresión geométrica. Ahí tenemos. Problema 1. Juan ha comprado 12 libros. Por el primer ha pagado $1. Por el segundo, $2. Y por el tercero, $4. Y por el cuarto, $8. Así sucesivamente. ¿Cuánto ha pagado por los libros? Entonces está diciendo cuánto ha pagado por los 12 libros, ¿no? Entonces, la fórmula pues, es simple, ¿no? S sub n va a ser igual a n por r menos a sub 1 sobre r menos 1, ¿no? Entonces, pero antes vamos a calcular cuánto es nuestra razón, ¿no? Entonces, como a sub 1, por dato conocemos que es 1, y la razón es 2, ¿no? Ahora sí, podemos calcular a sub n, o sea que el término 2 en este caso, ¿no? N es igual a 2. Entonces calculamos aplicando la fórmula que ya conocida, a sub 12 va a ser igual, acá a sub 12 va a ser igual, término 1 que es 1, por la razón que es 2, elevado al exponente 11. ¿Por qué 11? Porque el número términos n es igual a 12. Entonces n menos 1, ¿no? 12 menos 1 es igual a 11. Entonces, a sub 12 igual a 2048. Ya conocemos todos los términos, o conocemos término 12, conocemos término 1, conocemos la razón. Y luego aplicamos la fórmula que nos han dado, ¿no? Entonces, como es 12 libros, coloco pues S sobre 12. Eso va a ser igual. Y el término último, que es AN, equivale a 2048. 2048 por la razón. ¿Cuánto es la razón? 2. Menos 1 sobre la razón. Sobre la razón, menos 1, ¿no? Entonces acá tenemos, y por lo tanto a sub 12 va a ser igual, multiplico 2048 por 2, me sale 4096, pero menos 1 me queda 4095. Entre 2 menos 1, entre 1, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, por los 12 libros ha pagado $4095. Muchas gracias, estimados estudiantes. Entonces, nos vemos el día viernes. Gracias.